un filtro de partículas. Os voy a enseñar un filtro desmontado, ¿vale? Tal y como lo podéis ver aquí. Es un monolito de piedra, en este caso lo veréis que es de silicio. Existen otra serie de materiales, como la corderita, que está prohibida en Europa, aunque los chinos la venden y como la meten encapsulada dentro del filtro no la ves. Tienes que fijarte que el color es de color oscuro, eso quiere decir que está hecho de silicio. Todos los agujeros que tienen entrada no tienen salida y eso lo que hace es disponer la retención de todas las partículas de hollín, almacenarlas aquí dentro. Pues el filtro de partículas es un filtro que lleva los vehículos diésel a partir del año 2006. Se incluyeron por normativa europea para reducir las contaminaciones, tenían que estar en un límite y se incluyó este filtro. El truco sobre el filtro de partículas fundamentalmente está en el conductor. Es muy importante que cuando vayáis a cambiar de marcha nunca lo hagáis por debajo de 3000 revoluciones. Porque así en vuestra caja de cambios, al volver a subir a la marcha siguiente, vais a estar en 2000 revoluciones. No conviene que el coche vaya por debajo de 2000 revoluciones, si no, se obstruye con el tiempo. El dispositivo que llevan los vehículos ahora, como denominado filtro de antipartículas, es un dispositivo acoplado en el sistema de escape del vehículo, en el cual recoge los gases de escape y a la salida al exterior salen purificados y menos contaminantes. Con lo cual, aparte del filtro antipartículas, llevan un dispositivo que es un líquido acoplado a un depósito externo, el cual se llama urea, que va pulverizando cada vez que el vehículo detecte y lo necesite. Este sistema, una vez que las almacena aquí dentro, lo que hace es destruirlas. ¿Cómo las destruye? Inyectando un poco de gasoil que se destina a quemarse dentro de este filtro, elevar la temperatura, en principio en los DPFs, por encima de 600 grados y en los FAP, es decir, el sistema Peugeot Citroën, por encima de los 400, y quemar toda el hollín y transformarlo en ceniza. Al exterior, en lugar de salir el contaminante CO2, sale solamente ceniza porque sale el hollín quemado, el carbono sale quemado. Para controlar este filtro de partículas, el coche utiliza varios sistemas. Pero el cerebro del sistema, del filtro de partículas, es esta pieza. Esta pieza es un sensor que mide la diferencia de presión entre el exterior y el interior. Cuando el aire quiere salir del filtro de partículas, se encuentra unos tapones, que ha sido el hollín que ya está almacenado. El aire hace que se rebote, como en una chimenea, otra vez el flujo hacia el motor. Esto provoca una presión. Esta presión sale por un tubo y sale a este medidor, que es el medidor que mide la presión. Os voy a enseñar un medidor de presión desmontado para que veáis cómo funciona. El aire sube por esta tubería y se encuentra con esta pequeña goma. ¿Vale? Esta pequeña goma actúa como un globo que se hincha y se deshincha, provocando que cuando se hincha el coche sabe que tiene mucha presión. Esa presión indica suciedad. Y esta EPRON, esto es una parte electrónica de la pieza, ordena una post-inyección de gasoil. Ese gasoil va destinado directamente al filtro porque se post-inyecta, es decir, no se inyecta en un momento en el que se puede consumir en el cilindro. Automáticamente viene al filtro y aquí es donde se produce el exceso de temperatura y se queman todos los hollines que podéis tener. ¿Cuál es el problema que hay con este filtro? Que se satura, se obtura por la suciedad, por la carbonilla. Normalmente en Madrid, ciudades grandes, se suelen hacer trayectos cortos, no le da tiempo al filtro a hacer una regeneración, lo que se llama una autolimpieza, entonces se empieza a acumular la carbonilla en la suciedad. Llega un momento que se obtura de tal forma que el coche se queda en estrategia limitada, el coche no avanza porque no se hace esa regeneración correctamente. ¿Qué hay que hacer en esos casos? No hay más remedio que hacer una limpieza. Se puede hacer una limpieza con aditivos. El problema es que esa limpieza con aditivos algunas veces no llega a ser efectiva de la cantidad de saturación y de carbonilla que hay. Pero almacenamos pequeñas partículas de azufre. El azufre no se va a quemar porque no se puede quemar con la temperatura que conseguimos y va almacenándose y creando tapones. ¿Vale? Esos tapones, una vez que se crean, ya no se pueden deshacer, ya el aire no va a fluir y ya vamos a tapar el filtro. Una vez que hemos tapado el filtro, el sensor de presión detecta la suciedad del filtro y automáticamente genera esa post-inyección.
Normalmente, cada 400 o 600 kilómetros se produce esta regeneración, que el conductor ni se entera, no conoce que se está produciendo el proceso. De hecho, los coches ni siquiera tienen una luz que lo indican. Pero sí es verdad que en algunos modelos, cuando estás al ralentí, notas que el coche se queda a 1100 vueltas, se está produciendo la regeneración. Notas que el coche humea, que huele de una forma especial, se está produciendo la regeneración. No os preocupéis, es así como se tiene que producir y esa es la forma en la que automáticamente se produce. Toda vez que ya sabemos que este sensor que mide la presión es el que va a ordenar a este filtro que se regenere, tenemos que saber que aquí también con esta presión se van a determinar muchos más datos. Se va a determinar qué cantidad de hollín se tiene dentro, qué porcentaje, cuántos gramos están almacenados. Es decir, por medio de un calculador, en función de la presión, el coche hace todos los cálculos que tiene que pensar cómo está el filtro de sucio o de limpio. Todos esos datos son programables, todos los puedes poner a cero. Los valores que no se pueden poner a cero son aquellos que se leen en streaming, es decir, que se leen al momento, como es la presión diferencial, que es el valor más importante, como es la temperatura de las ondas, ¿no? Son valores que se leen en el momento y esos no los puedes programar, no son valores programables. Ahora, fijaros bien, ¿qué sucede? Sucede que este filtro está atascado y se empiezan a producir temperaturas muy elevadas. ¿Por qué? Porque el gasoil está almacenado. El coche lo que hace es, cuando tiene mucha temperatura, bloquea la regeneración. Cuando un filtro de partículas tiene más de 40 gramos de hollín, más de 40 gramos, el filtro bloquea la regeneración. ¿Esto qué quiere decir? Que entra en un modo seguro. El coche se da cuenta de que hay mucha presión, de que los gases que quieren salir no pueden, que se están dando la vuelta y están generando que el turbo, que está girando en el sentido natural, de pronto le obligas a girar en el sentido opuesto. Se crea una contrapresión de gases y el coche se vuelve loco. Dice, este turbo, estoy girando a 40.000 vueltas, me voy a romper, no puedo romperme. ¿Qué es lo que hace el coche? Paraliza la entrada del turbo. El coche no anda, se pone en modo seguro. Y eso significa que tenemos un problema grave en el coche. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos que ese turbo gire de forma libre, ¿qué le está pasando? Que está girando en dos sentidos y el eje del turbo se va a desestabilizar. Cuando el eje del turbo se desestabiliza, el turbo que gira tan deprisa, 40.000 vueltas, se está desestabilizando, el aceite empieza a salirse por el eje del turbo. Y ahora tenemos dos problemas. Primero, que me llena de aceite el filtro, con lo cual lo rompe, pero cuando se rompe mucho, el aceite también se va otra vez al motor y el coche se puede gripar porque ese aceite actúa como si fuese un combustible que no puedes controlar. Se llenan los pistones de aceite, los cilindros empiezan, o sea, los cilindros de aceite, los pistones empiezan a subir, a bajar, y entonces el coche se puede gripar, ¿eh? En esos casos siempre os recomiendo a los conductores que metáis la segunda y caléis el coche, porque si no el coche se os va a romper. Se os va a romper por exceso de revoluciones. Ahora, fijaros bien qué puede pasarnos cuando de pronto tenemos un filtro que ha trabajado mucho tiempo y ha trabajado mal. Fijaros qué nos puede pasar. Nos puede pasar esto. El filtro se ha deshecho por dentro. O sea, incluso esto que es de corderita, ¿vale? Esto que es corderita, el filtro se ha disuelto, se ha hecho como si fuera lava, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que por aquí ya el aire no circula libremente y esto supone un tapón. En estos casos, la limpieza no es válida, no se puede hacer. Ahora mismo ya ha pasado tiempo desde que los filtros de partículas empiezan a dar problemas, entonces hay unas empresas especializadas en la limpieza de esos filtros que lo hacen con maquinaria que es mucho más efectiva, incluso te dan un papel en el que te especifica la cantidad de suciedad que se ha eliminado y te dice el porcentaje óptimo para poder funcionar con ese filtro. Esa sería una muy buena opción porque es bastante más económica, porque ya la última opción es poner el filtro antipartículas nuevo, que los filtros antipartículas estamos hablando de solo el recambio a lo mejor 1.000 y pico de euros dependiendo del coche. Entonces eso sería el último paso al que no debemos llegar, pero como ya ha pasado tiempo y tenemos estas opciones aparte de la limpieza, esta persona externa que lo puede hacer una buena regeneración, pues es la opción que estamos dando a nuestros clientes y que suele ser más satisfactoria. Una vez que los gases de escape atraviesan el filtro, las partículas sólidas, hollín, cenizas y residuos de la combustión quedan en su interior. Con el paso del tiempo, el DPF se va obstruyendo por la acumulación de partículas y periódicamente el filtro se regenera. No hay un mantenimiento específico que el conductor pueda llevar a cabo para el filtro, pero sí una serie de hábitos que, de seguirse, reducirán notablemente la probabilidad de tener que visitar el taller por un fallo en el DPF. Lo más importante es evitar en lo posible que el coche interrumpa las regeneraciones.
De vez en cuando sal de la ciudad y aprovecha una fuerte subida para llevar el motor en una marcha que lo haga funcionar entre las 2000 y las 3000 revoluciones por minuto, con el acelerador bastante pisado para provocar tú la limpieza del sistema. Jamás llenes el depósito hasta el tope de la boca de llenado. No añadas aditivos al combustible, respeta el aceite recomendado por el fabricante y comprueba su nivel cada 1000 kilómetros. Si supera el máximo, tendrás que visitar el taller y cambiarlo.